laica, gratuita, obligatoria, y ve los conflictos de Chile en estos momentos, y realmente mide una enorme distancia. Yo vengo de Chile hace pocos días, estuvimos ahí en una conmemoración de los 100 años del nacimiento del presidente Frei, y vemos el debate. No hay enseñanza universitaria gratuita, ni pública ni privada. La pública es muy onerosa, muy cara, y eso está en la base de todas estas protestas que se están viviendo. Un sistema educativo muy distinto, que tiene grandes activos y que tiene también grandes problemas a resolver, que hoy, ojalá, felizmente se encaucen para resolver. Nuestro país tiene hoy otros problemas, y nuestra sociedad tiene hoy otros problemas. En aquel momento era construir una ciudadanía común, una real ciudadanía uruguaya, que expresara una identidad en medio de aquella diversidad de una población aluvional que se configuraba. Hoy, por el contrario, en un mundo globalizado, la educación, aquel elemento de integridad y unidad, hoy pasa a ser el elemento de diversidad y el elemento diferenciador en la medida en que no logre llegar a sectores diversos de la sociedad con los lenguajes adecuados para poder lograr el objetivo básico de la educación. La globalidad ha generado reacciones, ha generado divisiones, ha generado fragmentaciones en la sociedad, nuevos modos de producción, nuevas capacidades, nuevas exigencias. No hay más hoy el trabajador común. Ya el obrero sin calificación prácticamente no existe, pasa a ser un marginado de la sociedad en la medida en que no lo logra. El que no conjugue el lenguaje informático es un analfabeto funcional, y todo eso ha ido generando en todas las sociedades contemporáneas, no solo aquí, sino en Europa, en Estados Unidos, una diversidad cultural que pasa a ser un tema. De ahí la necesidad de esa interculturalidad. De modo que esto es el contexto de esta sociedad y el espíritu con el cual estamos aquí hoy. Y en este caso recibiendo a Fernando Henrique Cardoso, cuya palabra ha sido una de las grandes palabras de nuestra América en los últimos 50 años, en que su pensamiento sobre desarrollo y dependencia ya en muchos años, no sé si aciertos o pecados de juventud, no sé si iluminaciones o pecados, pero allí están, fueron las convocatorias a ir repensando nuestras sociedades, a cambiar nuestras sociedades tradicionales. Y el sociólogo, que comenzó sus primeros estudios sociológicos muy cerca de aquí, estudiando el fenómeno de la esclavitud en Río Grande, esos fueron sus primeros trabajos, luego toda su gran época con Florestan Fernández y toda la nueva escuela de sociología que nació en Brasil y que fue inspiradora para todo el continente. Brasil se benefició en aquellos años de la afluencia de la escuela francesa de sociología y de historia, ¿no? Roger Bastide, Fernand Braudel, todos los que formaron en la universidad, justamente de Fernando Henrique en la Universidad de San Pablo, las escuelas de historia y de sociología que fueron fundamentales en la configuración del pensamiento latinoamericano. Y él fue primer actor. Y luego terminó siendo un gran actor político, que marcó un hito en la historia de Brasil. Un Brasil que prácticamente nunca había tenido una moneda, así como nunca había tenido partidos. En estos últimos años pasó a tener partidos y pasó a tener moneda. Y yo diría que pasó a tener moneda desde el gobierno Fernando Henrique Cardoso, que marca un antes y un después en la organización del Estado, en la estabilidad económica, en la vida de la gente. Y no lo digo yo, acabo de decirlo no hace mucho la propia presidenta de Brasil, doña Dilma Rousseff, no correligionaria de partido con el presidente Cardoso, por cierto, de algún modo rivales, pero ella ha reconocido la contribución histórica del presidente Cardoso en la modernización de un Estado hacia esas dos dimensiones, la económica, logrando una estabilidad que Brasil nunca había tenido,
Vaya si nosotros en nuestra primera presidencia teníamos que hacer la transición democrática con un Brasil con 2.000 y 3.000% de inflación y una Argentina del otro lado del río con 1.500 y 2.000% de inflación. Era eso hacía de la condición de uruguayo no una condición, sino una profesión, porque sobrevivir en medio de aquello no era sencillo. Y eso es el hito que primero Cardoso, canciller, y luego sobre todo Cardoso, ministro de Economía, cambia y reconfigura la economía, al tiempo que abre un capítulo de políticas públicas y políticas sociales modernas y responsables. De modo que a alguien que representa tantas cosas para Brasil y como consecuencia también tantas cosas para nosotros, es una alegría hoy tenerlos entre nosotros, generosamente respondiendo a la invitación que le formularon y desde el primer momento disponiéndonos a ofrecernos su palabra a esta vieja Sociedad de Amigos de la Educación Popular que sigue alentando el progreso del país y creyendo que en la educación está la base de nuestra civilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente doctor Julio María Sanguinetti. Y bueno, es con muchísimo gusto, alegría y emoción en lo personal, permítanme ese toque, introducir la conferencia inaugural de este primer Congreso Nacional de Educación Intercultural al presidente Fernando Henrique Cardoso, uno de los intelectuales más brillantes de América Latina. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos los presentes. Popular, mi querido amigo, el presidente Julio Sanguinetti, que como siempre hizo una presentación excelente y además generosa en sus palabras a mi respecto. Yo con mucha alegría estoy acá esta tarde y recibí la invitación, pero pronto me saltó una duda. Yo tengo una cierta experiencia académica y alguna experiencia política. Fui profesor casi toda mi vida, pero no soy educador, no tengo una formación específica ni un conocimiento suficientemente profundo para que yo pueda agregar algo de significativo al tema que aquí se discute. Y he aprendido mucho escuchándoles esta tarde. Pero no quería dejar de referirme de una manera que no puede ser propiamente de alguien que conoce el tema, no voy a dejar de referirme específicamente a alguna cuestión educacional. Y creo que, ya que el tema es la interculturalidad, voy a tratar de ver si a partir de la experiencia nuestra brasileña, si se puede ver cuáles son los puntos en común, las discrepancias y también los desafíos, los retos que tenemos de aquí en adelante y cómo confrontarnos con el tema de la educación. Desde luego, cuando escucho a los uruguayos hablando, siento una envidia enorme. Porque ustedes hablan acá de una institución, esta Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que se fundó en el 1868. Y no hay latinoamericano que no sepa quién es Varela. Así como no hay uno que no sepa quién es Sarmiento. Y estos han sido nombres que han toda la vida servido como que de guía, de inspiración para los que hemos pensado algo sobre sociedad, educación, democracia y desarrollo. En Brasil, en esta época, no habría nada que pudiera compararse con el esfuerzo que se estaba haciendo aquí o en Argentina en materia educacional. Yo nací en el año 1931, hace 80 años. Cuando yo nací, todavía el 65% de los brasileños no sabían leer y escribir. 65%. Bueno, en el siglo XIX, imagínense lo que pasaba. Un imperio directamente vinculado a Portugal y a todo lo que era la nobleza europea. Los colores de la bandera brasileña son los colores de la Casa de Braganza, todavía hoy, el amarillo y el verde. El subconsciente histórico pesa. La familia de Braganza, Orleans de Braganza,
era vinculado con toda la nobleza europea. El emperador Don Pedro I era cuñado de Napoleón, porque ambos se casaron con la hija del archiduque de Austria. Y bueno, entonces una élite total en lo que hace a la cumbre del poder en Brasil. En Brasil inventaron una nobleza, después que se fue el rey de Portugal. Se creó una nobleza muy específica, porque no era hereditaria, era de alguna manera, por lo demás, menos costosa que las maneras actuales de buscar lealtades. Se nombraba a un gran hacendado barón, o a un ilustre profesor visconde, o a un militar marqués. Y con eso se creaba una nobleza, pero eso no se transfería a sus hijos, porque no estaba basada en la tierra, en la propiedad, sino que era una meritocracia, si se le puede así llamar, pero más bien una meritocracia que tenía un sentido político de tener una lealtad hacia el poder central. Bueno, y esta capa era una capa altamente cultivada. Y esto venía de antes. Los portugueses prohibieron la educación en Brasil, punto. Las consecuencias de eso son muy sencillas de darnos cuenta hoy día. La primera universidad como tal en Brasil se ha creado en el año 1934. Antes había escuelas aisladas, pero durante la colonia nada. Y la formación básica, al final de la colonia, se hacía en Coimbra, y eso siguió por mucho tiempo. El ejemplo quizás el más significativo de este tipo de formación es uno de los que allí llamamos en Brasil patriarca de nuestra independencia, que se llamase José Bonifácio de Andrade Silva. Ese señor era profesor en Coimbra, profesor de mineralogía en Suecia, miembro de la Academia de Ciencias de Francia, fue primer secretario perpetuo de la Academia de Ciencias de Lisboa y hablaba con fuerte acento portugués, obviamente. Se cuidó de los hijos del emperador, cuando el emperador abdicó, el primer emperador, pero antes estaba en exilio por el propio emperador, volvió para educar a su hijo, Don Pedro II, y escribió un libro que se llama Un Proyecto para Brasil, que decía lo siguiente, decía muchas cosas, el nombre de la Ilustración, seguía todavía leyendo los franceses del siglo XVIII, no sé cuánto, y él tenía como fundamento, como sus valores fundamentales, la educación y el fin de la esclavitud. Y eso fue en el año 1822, por ahí, un poquito antes que eso, un proyecto para Brasil. Entonces, una élite con ideas muy avanzadas. Y eso se dio durante todo el siglo XIX. Teníamos dos partidos entonces, el liberal y el conservador, y nadie hablaba de la esclavitud, que era la base de sustentación del imperio. Como si no existieran esclavos, jugábamos el juego del parlamentarismo a la inglesa. Y se discutían los teóricos ingleses, los teóricos franceses, y el principal inspirador del sistema político fue Benjamin Constant, que es un filósofo francés que inventó el poder moderador, que se aplicó en Brasil. Que el emperador tenía el poder llamado moderador. En principio no tendría influencia directa, no era responsable frente a los actos por el sistema era parlamentario, un parlamentarismo que se impuso de a poco, que no fue ni siquiera construido como un sistema legal, y el emperador, de hecho, controlaba todo, pero bajo una apariencia de que no, de que había y cuando el emperador sentía que era necesario un cambio de poder, llamaba elecciones y nombraba a los presidentes de provincia, los cuales hacían la mayoría de las cámaras, las cuales elegían los diputados y se cambiaba la mayoría, y así hizo un juego entre liberales y conservadores que duró hasta el final, hasta la república. Entonces, una república, un imperio jerárquico, en el cual la cuestión educacional no se planteaba sino como una cuestión de las élites, que eran, comillas, bien educadas, que seguían, ya entonces no iban más a Portugal, sino que estudiaban, sea medicina, sea derecho o las escuelas militares. Eso era realmente el tripé de la formación de la élite durante todo el periodo del siglo XIX, y ni hablar de lo que se hablaba aquí, en términos de una educación, amigos de la educación popular. No se planteaba el tema, no correspondía a las necesidades de la nación, tal como se la pensaba en aquel entonces, la educación de las masas. Lo que sí correspondía era una educación de élites, y estas sí, élites
que tenía una habilidad muy grande, y cuando se lee los tratados de derecho administrativo que escribió el Vizconde de Uruguay, y el Vizconde de Uruguay, fíjense, es un tratado admirable, lleno de ideas creativas, innovadoras, de cualquiera de los grandes protagonistas de la política y del pensamiento del imperio, eran personas realmente que estaban al tanto de lo que pasaba en el mundo, pero eso no se aplicaba a la base de la sociedad brasileña. Es como si fuera una sociedad que flotaba sin darse cuenta de que estaba con sus pies presos a la esclavitud. Pero esto cambia con la República. Esto cambia con la República y entonces viene la influencia de los positivistas, que son los republicanos y principalmente los militares, el principal de los cuales se llamó también, sin el acento francés, Benjamin Constant, era el mismo nombre del filósofo, era un coronel, ingeniero, matemático, y que ese sí, entonces empezaron a se preocupar con la educación. Si me permite una referencia puramente personal, yo tengo un abuelo mío que era militar, que se murió como mariscal, que fue republicano histórico, y que cuando el general fue al Nordeste creó algo semejante a eso en el año 1918. Se llamaba Liga contra el Analfabetismo, y creó 27 o 28 escuelas en Pernambuco. Eso viene del positivismo y de la idea de, bueno, hay que dar alguna enseñanza al pueblo. En verdad, para que se pueda pensar en los mismos temas que están siendo planteados aquí por ustedes, sobre una educación fundamental que agregue a todos, que forme un proyecto de nación, vamos a ver eso solamente con la República, y en verdad, solamente después de los años 30. Y si se puede hacer algún símil entre Varela y alguien en Brasil, es Anísio Teixeira, que fue un educador que se formó en Estados Unidos, con la misma entusiasmo que tuvo Varela por el pensamiento americano, y que se formó con John Dewey, y por consecuencia tenía una cierta visión de la cuestión empírica, como Varela. Y esas reformas que se fueron haciendo en Brasil en esos años, fines de los años 20, en los años 30, fue cuando empezamos realmente a tener alguna preocupación con la integración de esas masas urbanas, todavía no rurales, la integración de esas masas urbanas en el proceso decisorio nacional. Vienen los votos, y ya no son más los votos de antes del periodo oligárquico, cuando el voto era una formalidad y había censo, o sea, los analfabetos no votaban, había mínimos de renta para votar. Cuando empieza la expansión del proceso electoral, empieza también una preocupación más fuerte con la formación del ciudadano, el elector. Bueno, entonces ahí empieza a existir ya una preocupación, y eso se traduce prácticamente en varios educadores importantes, además de Anísio Teixeira, que era de Bahía, pero tuvo mucha influencia en todas partes en la educación nacional, creó centros de educación pedagógica que tuvieron una importancia grande en la difusión de nuevas ideas. A mí me tocó trabajar en uno de esos centros en São Paulo, en la Universidad de São Paulo, pero entonces había en São Paulo también un señor que se llamaba Fernando de Acevedo, que también tenía mucho interés por la educación como vinculada a la democratización. Esos son los años 30 que eso va adelante. Cuando en el año 37 llegamos a un movimiento en que Vargas estaba en el poder y cierra a la democracia y otorga una constitución fascista llamada Estado Nuevo, entonces aparece el otro tema. La escuela es fundamental para la integración de aquellos que están acá en el Brasil y que no son propiamente brasileños porque tienen una educación que no es la nuestra. La escuela alemana, la escuela japonesa, la escuela italiana. Porque con la inmigración, los inmigrantes ahí sí empiezan a organizarse por ellos mismos, especialmente los japoneses, que tienen un sentido educacional muy fuerte, crean escuelas japonesas. Los alemanes también. Donde se enseñaba en alemán, se enseñaba en japonés, se enseñaba menos, pero también en italiano. Bueno, y eso tenía una formación diferenciada de la formación de los demás brasileños, y en idioma que no era el nuestro. Bueno, Vargas entonces, con su ministro de Educación, Francisco Campos, que tenía una idea totalitaria, pero integradora,
integradora nacional e integradora dessas massas. Proíbe a enseñança em idiomas estrangeiros. Que foi algo assim, que produjo uma violência muito forte, mas proibiu, porque não é possível aceitar, porque se estavam formando quistos, uma diferenciação cultural que não levava à possibilidade de uma integração nacional. E se empieza então a rendir muito mais atenção à formação de educação de base. Se criam o que se chama allá, acá também, as escolas normais, para a formação de um professorado que tuviera as ideias fundamentais de igualdade, enfim, de fraternidade, as ideias republicanas clássicas, curiosamente, de um certo liberalismo que foi assumido por um regime autoritário, que convenia, eram os temas da época, e se falava muito dessas questões, e Anísio Teixeira e Fernando Azevedo, todos trabalhavam, incluso durante este período, e especialmente depois, mais tarde, depois da Constituição del 45. Em los anos 50, todavia, se trava uma polêmica muito forte no país, porque se tratava de definir uma lei de diretrizes e bases da educação nacional. Já então estamos no âmbito da nova Constituição, quando se caiu Vargas, a Constituição del año 46, que é uma Constituição liberal. E aí se plantea a questão da gratuidade da enseñança. Houve uma campanha muito forte, eu participei dessa campanha. Eu era jovem assistente de sociologia da universidade, e participei ativamente desta campanha pelos chefes, eram Fernando Azevedo, Florestan Fernandes, Anísio Teixeira, e o tema era que ao Estado correspondia basicamente oferecer de forma gratuita a enseñança fundamental e até certo ponto manter outros níveis educacionais. Bom, havia uma campanha muito grande porque aí está a pelea por el laicismo. O que vocês fizeram no século XIX, você estava recém discutindo, depois que já a educação em Brasília estava difundida nas capas médias, incluso, e a penetração das igrejas era muito forte. E das famílias de capa média alta, e as famílias mais ricas, pois enviavam seus filhos mais bem à escola confessional que à escola privada, pública, me refiro. Bueno, então, essa pelea la ganamos, a educação passou a ser educação laica e gratuita no nível fundamental. E isso, não obstante, seguia sendo uma educação muito restringida. O acesso à escola todavia era muito limitado nos anos 50. Se me permite outra vez, já que o presidente Sanguinetti mencionou minha formação, eu estudei na Universidade de São Paulo. Eu entrei na Universidade de São Paulo, creio eu, no ano 48. Eu tinha 17 anos. E, naquele entonces, todavia vivia em São Paulo, muitos dos franceses e alemães e italianos que haviam sido recrutados para a formação da Universidade de São Paulo. E é muito peculiar como se formou essa universidade. Houve uma pelea entre a província de São Paulo e outras mais com o poder de Vargas, o poder central. Porque Vargas ganhou na Revolução no ano 30, uma revolução contra as oligarquias, mas Vargas não queria ser propriamente uma democracia, e os de São Paulo queriam mais deprisa chegar ao sistema democrático, fizeram uma revolução que durou vários meses e perderam, foram muitos ao exílio, e a élite paulista, formada por industriais e cafetaleiros e agricultores, pues quedou muito à margem do poder e tomou uma decisão, não foi uma questão por casualidade. Bueno, vamos a retomar quizás a influência no país, criando uma nova élite. E ajudaram na constituição da Universidade de São Paulo. Enviaram uma missão à Europa para recrutar professores. E na parte de história, como mencionou Sanguinetti, vino Rodel, que foi um grande historiador francês, como todos sabem. Em sociologia, Lévi-Strauss para a antropologia e Roger Bastide para a sociologia. E logo por aí foi os de geografia humana, Pierre Monbec, de Fontaine, e se criou realmente uma escola. Mas como era essa escola? Quando eu entrei, todavia, no primeiro ano, o primeiro curso que me impartiram foi um curso que lo impartia um professor do Collège de France.
y hablaba de Kant. Hablaba en francés y nos enseñaba bibliografía en alemán. Yo de Kant no entendí nada. Menos mal que él tenía un asistente que nos enseñaba un poco más, en fin, en detalle alguna cosa. Bueno, y el segundo año todos mis profesores daban clase en francés. O sea, para estar ahí tenía que por lo menos saber francés. ¿Quién sabía francés en aquel entonces? Seguramente no el pueblo. Y eso duró años. No tanto la enseñanza en francés, sino que hacer la barrera de entrada a la universidad con un examen de idiomas. Yo mismo participaba de bancas de examen, tenía vergüenza, porque se reprobaba masivamente. Abría un libro, hacía, lea, va a leer Racine, habla, alto, fuerte, imposible. A lo mejor el niño sabía algo, pero no, para leer no. Bueno, era una escuela muy cerrada. Un poco, obviamente la calidad era buena, pero para un grupo muy, muy, muy pequeño. Eso me refiero a los años 50. Bueno, el Brasil pasó por una transformación brutal, como ustedes saben, urbanización, populismo, migración interna. Una ciudad como São Paulo, que en el año 40 tenía menos de 2 millones de habitantes, en los años 70 tenía 5 o 6, ahora tiene 14, y eso, una velocidad enorme, migración interna, enorme diversidad cultural. Al comienzo del siglo XX, ya era muy fuerte la diversidad cultural en São Paulo. Una encuesta que se hizo en el año 1907 sobre los obreros industriales de São Paulo, 2/3 partes eran italianos y españoles, nacidos en Italia o en España. Bueno, esto se agregó más tarde, la diversidad de los que vinieron del norte, del nordeste de Brasil, que en São Paulo, con algún prejuicio, todos llaman de baianos, de una manera un poco despectiva. Ahora no más, pero en los años 50, 60, 70, así era. Entonces, hubo una masificación. Y, por cierto, que muy a menudo se dice, la enseñanza perdió calidad. Claro, perdió calidad significa decir, tuvieron que improvisar profesores para una masa de gentes. Bueno, y esa situación se prolongó por mucho tiempo y todavía tiene sus marcas. Cuando yo llegué a la presidencia, que fue en 1995, todavía 25% de los niños negros no estaban en la escuela. 25%. Los negros son siempre los más pobres, no estaban en la escuela. El número de profesores llamados laicos, lo puedo decir, sin formación ellos mismos, yo no tengo los datos de memoria, pero era abrumador, una tercera parte en ciertas regiones del país. Entonces, una formación del profesor improvisada. Los sueldos, naturalmente, no correspondían a lo mínimo necesario para la vida digna de las personas. La calidad de la enseñanza, por consecuencia, no podía ser de alto nivel. Y siempre con esa diversidad. Siempre muchas escuelas de muy alta calificación, de muy buena calidad, y siempre habiendo cierto apoyo que hay antiguo en Brasil para la formación de gentes con competencia específica. Les doy un dato. El Consejo Nacional de Investigación Científica, en Brasil se llama CNPq, es una organización igual que la Fundación Nacional de Ciencias, CNRS en Francia, o que la Fundación Nacional de Ciencias en Estados Unidos, se formó en la misma época que esos dos, en los años 50, comienzos de los 50. Y desde entonces hay programas seguidos de formación de estudiantes, de becados que van a Europa, que van a Estados Unidos. O sea, siempre fue posible mano de obra calificada y de alta calificación, porque siempre esa marca elitista del pasado siguió. Pero ahora cada vez menos eso es suficiente, porque el futuro va a depender no más de eso, sino que de una educación generalizada. Entonces es obvio que los problemas con los cuales nos enfrentamos ahora son de cómo llegar a generalizar educación de buena calidad. Logramos acceso generalizado a la educación fundamental. Ahí hoy 98% de los niños que están en edad escolar están en las escuelas. Si uno va a ver por cuánto tiempo y cuánto permanece en la escuela y cuánto se termina el curso, entonces es más preocupante.
Seguramente el tiempo promedio de permanencia en la escuela básica es 4 horas por día, lo cual es absolutamente insuficiente. Los que terminen el estudio, si se va a ver por escala de clase, seguramente los más pobres son los que más deprisa salen de la escuela y no terminan a la escuela. Esos problemas siguen existiendo, pero ahora sigue